Hola, soy el profesor doctor Juan Carlos Pérez González. Vamos a hacer un resumen del tema 5, desarrollo socioafectivo. Bien, en este tema vamos a centrarnos fundamentalmente en tres áreas del desarrollo socioafectivo. Primero, conocer las componentes fundamentales del afecto, qué son las emociones primarias, qué son las emociones secundarias, cuál es la esencia, en definitiva, de un estado afectivo y algunas características fundamentales de uno de los vínculos afectivos entre las personas más importante, que es el del apego. Esta relación que se establece entre el bebé, el niño, la niña y su madre o su padre o sus cuidadores. También vamos a ver en qué consiste el concepto de temperamento y el de personalidad. Y finalmente vamos a hacer una revisión de algunos de los elementos fundamentales que evolucionan a lo largo de la vida de la infancia con respecto a la adquisición de conocimientos y destrezas relacionadas con la relación con los demás y con la relación de uno mismo con las emociones. Bien, fundamentalmente vamos a fijarnos en el niño que está en ese contexto que estudiamos en el tema 3, en una interacción de muchos contextos, de muchos microsistemas y sistemas, pero vamos a focalizarnos en este tema en sus aspectos sociales y emocionales, en su desarrollo orético, o que también se denomina desarrollo no intelectual o desarrollo no cognitivo. En este desarrollo no cognitivo, orético o no intelectual, vamos a centrarnos en lo que también se denomina aprendizaje social y emocional, que básicamente delimita el conjunto de competencias emocionales y sociales de una persona. Y veremos también uno de los modelos más importantes de competencia afectiva social o competencia emocional en general, que es el modelo de Halberstadt et al. De 2001. Bien, comenzando, lo primero que aclararemos en este tema es que hay distintas duraciones para distintos términos relacionados con el mundo afectivo de una persona. Las emociones duran segundos, los sentimientos pueden durar segundos o minutos, los estados de ánimo ya pueden durar un poco más, días, incluso semanas, y cuando un estado anímico dura más de semanas o meses, pues ya, si además ese estado anímico es, digamos, tortuoso o genera malestar, podríamos estar hablando de un trastorno del estado de ánimo. Y si un estado de ánimo determinado, sea la ira, sea el enfado o sea la alegría o el entusiasmo, es ya no puntual en una persona, sino que es habitual, que lo siente prácticamente la mayoría de sus días de vida en el año o en todo su desarrollo, entonces hablamos ya de características de esa persona. Esas características relativas a aspectos psicológicos no intelectuales se llaman características de personalidad, pero que en el niño, más que de personalidad, solemos hablar de temperamento, que es como la base de la personalidad. Bien, en el ámbito de las experiencias afectivas, podemos hablar también del tiempo meteorológico afectivo de una persona, y ahí pues vamos a analizar cuáles son los componentes fundamentales del estado afectivo. Todo estado afectivo, toda emoción o todo sentimiento o todo estado de ánimo depende fundamentalmente de dos variables. Una es el nivel de activación o de energía que sentimos, y otra es el nivel de placer, de agrado, ¿no?, que experimentamos. De este modo podemos diseñar un mapa de emociones, del afecto, que podemos subdividir, si queremos, en cuatro cuadrantes, y de tal manera que el cuadrante inferior izquierda supondría el conjunto de emociones referidas a sentimientos o emociones o estados anímicos que producen displacer, que producen desagrado, como es la tristeza, la depresión, y que además tienen un bajo nivel de activación, ¿no? También podemos pensar en un cuadrante superior izquierda, donde encontraremos emociones que igualmente resultan desagradables, pero que ya tienen un nivel de activación de energía mayor, como son el asco, como son la ira o como es el miedo. También podemos encontrar un cuadrante inferior derecha en ese mapa del afecto, de acuerdo con el cual podremos ubicar emociones que producen
pues bastante placer, pero con un nivel de intensidad o de activación de energía bajo, como es la calma, como es el sosiego, ¿no? O el estado de bienestar que produce pues una situación relajante. Y finalmente el cuarto cuadrante de este mapa del afecto sería el superior derecha, donde encontraríamos emociones que producen mucho placer y con mucha activación, con mucha energía, que nos sentimos muy, muy vitales cuando las sentimos. En este caso encontraríamos emociones pues como la alegría o como el orgullo. Bien, pues todo esto lo analizaremos en este capítulo, estas características de lo que se llama el mapa del afecto. También podemos hablar cuando nos referimos a la vida afectiva, pues de distintos tipos de emociones. Vamos a ver que los bebés, las criaturas humanas, nacen básicamente con un modelo o con un paquete tripartito de emociones, como son el interés, la angustia y la satisfacción, ¿no? Y con estas 3 emociones, luego ya progresivamente los primeros 6 meses de vida van apareciendo otras y después, entre el primer y segundo año, aparecen otras más. Vamos a ver cuál es esa secuencia de aparición de emociones y vamos a distinguir entre emociones primarias, más básicas o más elementales, y emociones secundarias, que están ya adornadas de pensamientos o ideas. Asimismo, de cada una de las principales emociones primarias y secundarias, vamos a analizar cuáles son las causas que las provocan, cuáles son sus funciones adaptativas, para qué sirve que tengamos estas emociones, porque todas las emociones son válidas, aunque hablemos de emociones positivas porque nos dan placer o emociones negativas porque nos dan displacer o nos producen desagrado, todas son valiosas, tanto las positivas como las negativas son funciones psicológicas valiosas y tienen una función, tienen un servicio útil para nuestras vidas. Así que vamos a analizar también cuál es esta función adaptativa de todas las emociones fundamentales que vamos a analizar en el nivel de emociones primarias y en el nivel de emociones secundarias. También cuando hablamos de emociones primarias nos vamos a referir a algunas que no analizaremos en detalle, pero por ejemplo están muy relacionadas con la experiencia del vínculo afectivo del apego, como es en el niño, pues el sentimiento, la emoción de calma, de satisfacción, de sosiego, de seguridad, todos estos sentimientos, estas emociones en los bebés, pues son las que generan la relación de apego. Y en las madres o en los cuidadores, la emoción primaria que favorece el apego, es decir, la relación, el vínculo de afecto con sus crías, es la ternura, fundamentalmente el deseo de cuidado que tiene un ser humano hacia otras personas, que también este impulso de ternura pues lo tienen otras especies de mamíferos, como vemos en esta foto de una mamá gorila hacia su bebé gorila. También tendremos que estudiar fundamentalmente las 4 fases iniciales hasta los 2 años del desarrollo del apego. A partir de los 2, 3 años el apego está ya bastante consolidado, aunque sigue evolucionando de un modo determinado, como también analizaremos. Y después de ver también las características fundamentales de las emociones secundarias, como la ansiedad, como el orgullo, como la culpa o la vergüenza, pues vamos a analizar también cuáles son las dimensiones principales que caracterizan la personalidad infantil. Esta personalidad infantil generalmente nos referimos a ella como temperamento, porque se supone que está muy condicionado por las características fisiológicas que hereda el niño o que bien han evolucionado a partir de su desarrollo también fetal, ¿no? El temperamento no solo es fruto de la genética, sino también de la experiencia vivida en el foro intrauterino, ¿no? Pero con el tiempo los niños van evolucionando y van mostrando más características particulares que hacen que se vaya definiendo poco a poco su personalidad. Entre las variables fundamentales del temperamento infantil vamos a hablar del control del esfuerzo, de la capacidad de los niños para inhibir sus impulsos o sus deseos. También vamos a hablar de la afectividad positiva y de la afectividad negativa. Son los 3 elementos fundamentales del temperamento, aunque hay otros también. Y todos estos van progresivamente evolucionando hacia rasgos o características que en el ámbito de los adultos llamamos rasgos de personalidad. También hablamos de rasgos de personalidad en la infancia, pero de una manera, digamos, más laxa, más flexible, porque la personalidad se empieza a conformar sobre todo a partir del desarrollo previo del temperamento de la infancia. Y vamos a hablar de los 5 grandes factores de la personalidad: la apertura a la experiencia, la responsabilidad, la extroversión, la afabilidad y el neuroticismo
o intranquilidad. Bien, pues después de ver todo esto, pasaremos a analizar características fundamentales del aprendizaje social y emocional que van viviendo los niños desde el nacimiento hasta los 6 años. Cuando hablamos de aprendizaje social y emocional, nos referimos a competencias socioafectivas, nos referimos a la combinación de competencia emocional y de competencia social, también nos referimos a habilidades en general sociales y emocionales. Todas ellas combinadas, pues se aglutinan bajo el término, que es un término paraguas, no es un término verdaderamente técnico, pero muy popular, el término aprendizaje social y emocional, en inglés Social and Emotional Learning, SEL o ASE en español, y SEL en inglés. Bueno, pues vamos a analizar cómo es ese proceso de aprendizaje social y emocional, viendo pues algunos hitos evolutivos en el desarrollo social y emocional de los niños y también moral, y vamos a distinguir entre el periodo 0-3 años y el periodo 3-6 años. Todo esto lo vamos a analizar respecto a 6 aspectos del desarrollo evolutivo de los niños en este periodo. Vamos a ver cómo se desarrolla el conocimiento social, cómo los bebés y los niños empiezan a conocer a otras personas, a ser conscientes de que las personas, aunque desaparezcan de su vista durante un tiempo, realmente no han dejado de existir, sino que puede que vuelvan. Y por tanto, esto significa que los niños también aprenden la permanencia de la persona y parece que lo aprenden antes que la permanencia del objeto. También vamos a ver características fundamentales del apego en los 3 primeros años, que es un apego muy fuerte y muy dependiente del niño, de la madre o de sus cuidadores. Sin embargo, sobre los 3-6 años ya los niños empiezan a ser más independientes y más autoconfiados y más autónomos, pero igualmente mantienen una relación de dependencia emocional enorme con sus cuidadores, y todo esto lo vamos a analizar brevemente, pero lo analizaremos. También vamos a ver cómo es el desarrollo emocional, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación emocional que se establece entre los niños y los adultos, y vamos a analizar el concepto de conocimiento emocional, que fundamentalmente tiene que ver con la comunicación emocional, con percibir información emocional, con expresarla, con interpretarla, y todo esto va evolucionando de una manera muy interesante y compleja en los primeros años de vida. A partir de los 3 años, además, los niños ya básicamente tienen todas las estructuras básicas para experimentar y expresar pues la mayor parte de emociones primarias y secundarias más relevantes. Pero luego, con el paso del tiempo, van evolucionando esas vivencias emocionales y las van enriqueciendo también con las experiencias que van viviendo, tanto en la escuela como en la familia, como en otros ámbitos. Vamos a analizar igualmente en este desarrollo del aprendizaje socioemocional, en estos hitos, pues cómo es la relación de los iguales entre los niños, cómo los juegos entre ellos son diferentes en función de la edad que tienen, cómo se va desarrollando la identidad, el concepto de yo, el concepto de quién soy, cómo se desarrolla la visión que el niño tiene de sí mismo, cómo a partir de los 18 meses pues ya se reconoce en el espejo y se da cuenta de que es un ser individual y distinto a los demás, etcétera. También vamos a ver algunos elementos fundamentales del desarrollo moral, de cómo los niños van aprendiendo a respetar normas de convivencia y de funcionamiento social, aunque todavía lo hacen de una manera muy heterónoma, es decir, muy dependiente de otros, de lo que los padres o los adultos le dicen que es correcto, que es bueno o que es malo, y tardarán más años después del periodo de la educación infantil en desarrollar una moral progresivamente más autónoma, en la que ya ellos van decidiendo qué es bueno o qué es malo, ¿no? Qué es el bien y qué es el mal. También vamos a analizar en este apartado del desarrollo del aprendizaje social emocional, pues conceptos importantes y complejos como el concepto de competencia emocional. Veremos el modelo de competencia emocional más relevante hasta ahora en la investigación, que es el modelo de Saarni. También veremos que es diferente, aunque parecido al concepto de inteligencia emocional, dentro del cual, de este último concepto, veremos dos maneras de entender la inteligencia emocional. La inteligencia emocional como capacidad cognitiva para pensar y reflexionar y razonar sobre emociones, y la inteligencia emocional como rasgo de personalidad. Y en ambos casos pues veremos dos modelos, el modelo de Mayer et al. De 2016 y el modelo de Petri et al. De 2001 y revisado en 2016. Vamos a ver las componentes de la inteligencia emocional, en definitiva, según estos dos modelos, y las componentes de la competencia emocional según el modelo de Saarni. También veremos
en qué consiste el concepto de competencia social, aunque básicamente se ha estudiado poco como un concepto realmente científico, más bien se ha estudiado el conjunto de habilidades sociales que componen la competencia social, y ahí veremos algunos ejemplos de las habilidades sociales más estudiadas y más trabajadas en la educación emocional y social con niños. También veremos el concepto brevemente de inteligencia social, aunque tanto el concepto de competencia social como de inteligencia social han sido muy poco desarrollados en la investigación en comparación con los conceptos de competencia emocional y de inteligencia emocional. Vamos a ver las relaciones entre todos estos conceptos. Básicamente todos quedan bajo algo más global, que es el aprendizaje social y emocional. Y podremos decir que la inteligencia emocional queda dentro de la competencia emocional, aunque también tiene elementos en común con la competencia social. También vamos a ver un modelo concreto de cómo podemos entender que funciona la competencia social y emocional, competencia socioafectiva en los niños, que es el modelo de Halber eh, et al. De 2001. Aunque no nos vamos a detener demasiado, pero sí vamos a señalar algunos aspectos de este modelo porque es el más completo hasta la fecha. Y es un modelo en donde se entiende que la competencia emocional es enormemente dependiente de la interacción social y es además enormemente dependiente de la necesidad de comunicarnos unos humanos con otros. Así que una buena competencia emocional se aprecia en una interacción de unas personas con otras. Todo esto lo veremos. También en este apartado analizaremos brevemente los beneficios enormes que tiene para el desarrollo socioafectivo, pues el juego, sobre todo el juego con otros, ¿no? El juego social. Además, veremos pues, algunos elementos fundamentales de la socialización que facilitan el desarrollo socioafectivo, el aprendizaje social emocional, como son el modelaje de los adultos, como es la interacción con ellos y el hablar de emociones con los niños y el validarlas, el permitirles que se expresen y que reconozcan que las emociones aportan información útil que si se atiende y se comprende, pues nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. También veremos algunos ejemplos de programas, que hay poquitos, pero hay algunos que se pueden aplicar ya en infantil. El programa, por ejemplo, Pensando las emociones, o el programa La maleta de Pacotico Emociones, que estos dos se desarrollan en el primer ciclo de educación infantil, y en el segundo ciclo de educación infantil ya hay más propuestas, ¿no? Pues todo esto también conviene que estén familiarizados con ello, ¿no? Como futuros docentes de educación infantil. Y finalmente iremos cerrando este tema, este capítulo, desarrollar el volumen 2 del libro Aprendizaje y Desarrollo de la Infancia, con un análisis de la evaluación del aprendizaje social y emocional. ¿Cómo evaluamos el nivel de desarrollo socioafectivo de los niños? ¿Cómo evaluamos su competencia socioafectiva? Pues hay diferentes modos de intentar evaluar esto. La manera más global es utilizando instrumentos como el VAS, el DECA, el DESA, el SSRS o el SENA. De todos estos, fundamentalmente el que más se utiliza en España es el VAS y el SENA, que está, este último, el SENA, está desarrollado en nuestro país. Son todos estos instrumentos que evalúan de una manera comprensiva, global, muchos aspectos del desarrollo social y emocional de los niños. Y aunque estas herramientas normalmente no las utilizan docentes, no las utilizan los maestros o maestras, sino los orientadores educativos, es importante que los maestros sepan que estas herramientas existen, porque en muchos momentos se va a requerir su colaboración para que los orientadores puedan utilizarlas para evaluar el desarrollo socioafectivo de los niños que se esté estudiando, ¿no? También para evaluar la competencia emocional, sobre todo componentes de conocimiento y de comprensión emocional, pues vamos a mencionar algunos test de los más célebres: el MT, el AKT, el ACES o el protocolo de entrevista KIR, con algunos ejemplos que damos también de preguntas que se hacen en estos instrumentos para que entiendan en qué consisten. También mencionaremos que las técnicas sociométricas, que estas sí que están a disposición fácil de uso de los docentes, son un buen modo de aproximarse a evaluar el nivel de competencia social o de reputación y éxito social que tiene un niño o una niña en su clase, y que es útil para valorar las redes de relaciones, de amistad o de rechazo que hay entre los niños, y así prevenir procesos de bullying, por ejemplo, y ayudar a que los niños se integren mejor en su clase.
Y también veremos algún ejemplo de herramientas para evaluar la inteligencia emocional en la infancia, que en este caso hay pocas, porque hay muchas herramientas para evaluar la inteligencia emocional en jóvenes y en adultos, pero muy pocas para la infancia. En concreto, existen con cierta validez de su aplicación en población infantil, pues básicamente dos, el TIQUE CF y el de QI. Y finalmente, en el apartado de hablando con las familias, pues vamos a subrayar algunos aspectos importantes cuando como maestros o maestras de educación infantil tengan que relacionarse con las familias para hablar de sus hijos, sobre cómo cuidar o educar a sus hijos y conciliar sus pautas de parentalidad, de educación en la familia con las pautas de educación en la escuela, pues en esa relación, al hablar también del desarrollo socioafectivo de los niños, es importante pues transmitir a los padres y a las madres que es normal equivocarse, porque muchas veces se tienen dudas como padres para analizar el comportamiento de sus hijos y saber premiarles o castigarles o reconducir su comportamiento de la mejor manera posible. Así que es importante entender que como docentes, a la hora de comunicarnos con la familia, hay que transmitirles esperanza, ilusión, que siempre se puede mejorar, siempre se puede aprender a ser mejores padres y mejores madres, también mejores docentes, por supuesto, evitando la culpabilidad, porque eso es un lastre que impide realmente focalizarnos en la mejora. También es importante al hablar con las familias el transmitirles la idea de que el diario emocional es una buena práctica demostrada en algunas investigaciones para desarrollar la competencia social y emocional de sus hijos, el valorar cada día cómo se sienten los niños o las niñas, el hacer charlas emocionales con ellos, el preguntarles cómo se sienten, qué ha sido lo mejor que han vivido en ese día o lo peor, entender sus emociones y comprenderles, dejarles expresarse y también compartir con ellos una reflexión con los padres, compartir la reflexión de que es importante proteger a los niños de su exposición a contenidos audiovisuales inconvenientes, pues porque estamos en un contexto en el que los medios digitales pues permiten un fácil y rápido acceso a través de Internet a material realmente preparado para jóvenes o adultos y que a veces, pues por error o imprudencia o falta de previsión, pues los niños pueden acceder a estos contenidos y eso puede trastornar o alterar su visión del mundo y de sí mismos. Pues con todo esto esperamos que disfruten del tema. Saludos y ánimo.